pies. Recuerde que lo hace para que a mí no se me olvide que es palabra de Dios y no de hombre, al libro de Santiago, la carta o la epístola universal de Santiago. Por favor, en el capítulo 1. Me permite desarrollarlo, pero quiero que lea conmigo el 21 y el 22, así que no se asuste por lo que puede estar leyendo, que a primera instancia, cuando estábamos sobre él, suena así difícil la cosa. Más paginitas, ya llegamos. Permítame entonces darle lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre, gracias. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú lo envías. Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces lo que estás tratando con nosotros. Yo te pido esa gracia, yo te pido, Señor, que te acuerdes que somos polvo, que te acuerdes que te necesitamos, Señor. Y lo menciono, Padre amado, yo creo que para que nosotros no nos olvidemos, porque tú no te olvidas. Gracias por una salvación tan grande y gracias, Padre, por lo que quieres hacer con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse. Como siempre, permítame ubicarme en el texto para que usted no se me quede en el aire con el mismo. Y luego, verá, vamos yendo poco a poco sobre el mensaje. Si todavía tuviese la página abierta, si no, tranquilo, yo lo menciono. En su Biblia y en la mía, en estos versículos que yo estoy trayendo a colación hoy, hay un pequeño tema o un subtítulo, 2 versículos más. En el versículo 19 hay una separación. En la mía, no sé en la suya, dice hacedores de la palabra. Significa que lo que yo acabo de leer, yo tendría que regresar a ese versículo 19 para poder entender la razón o las razones por las que el escritor o los teólogos que la estudian más tarde, pues identificaron allí, que ellos identificaron. Si usted mira, dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El próximo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo saco eso de ahí, pues estamos hablando de conducta humana. El psicólogo me va a hablar y me va a ministrar y me va a decir, y la justicia la va a tomar, claro está, el policía o los jueces en la mano y van a actuar contra mí si yo ejerzo alguna violencia. Sin embargo, vuelvo y repito, el texto está unido a un pensamiento que se transmitió. ¿Cuál? Ese versículo 22 que yo acabo de leer y repetiré. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En Arroz y Habichuelas, el Espíritu está diciéndole a la persona que lea hacia donde esta carta se estuvo leyendo. Es una carta universal, así que paseó por todas las iglesias de aquella época, buscando ser responsable con la palabra que se estaba enseñando. La verdad es que a usted y a nosotros, cuando no nos dicen lo que queremos oír, seguida se nos puede parar el moño. Nos molestamos, nos incomodamos, nos enojamos, fruncimos el ceño, hacemos pucherito. O sea, cuando la palabra a nosotros se nos dice, y si tú lo que quieres es salir corriendo, que te den salida, y el Espíritu dice espera, no, eso fue el hombre, eso no fue Dios. Y empezamos en un conflicto. Entonces, el escritor, para traer la enseñanza, me está diciendo, mira, Carlos, por favor, sé pronto para oír. Oye al Espíritu. Préstale atención al Espíritu.
No voy a entrar en oír, escuchar, déjelo ahí. Él dice oír lo que el Espíritu quiere decir. Pero por favor, sigue siendo, ¿verdad?, generoso mi Señor y me dice: Carlos, no hables rápido. No me contestes rápido. Permíteme. Entonces nos digo a nosotros, permítele al Espíritu Santo que ¿qué? Que te explique, que te enseñe, que te muestre. Confirmación en busco. La confirmación la tuve hace un momento atrás. Tengo que llegar a las 8:30 de la mañana a la iglesia, está cerrada y el Espíritu la estaba esperando con los brazos abiertos y le dijo: entra a la presencia mía, yo te abrazo y te digo: ¿sabes qué? Ese soy yo trabajando. ¿Me explico lo que el texto está diciendo? ¿Ve? Me está diciendo: contrólate. Las experiencias de cualquiera de nosotros me van a ayudar a mí a no cometer esos deslices. No son errores, es nuestra naturaleza, es el desconocimiento. Sí que son deslices. Dios mío, qué rápido yo señalé el comentario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que después dice, y espero que esté de acuerdo, un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda que toda la masa. Por ende, después dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué ahora mete la palabra ira? Porque cuando usted se descontrola, créame que usted no va a hablar flores y usted no estoy hablando de decir de palabras oeces. Usted no va a quedarse chilling, tranquilito, cruzadito de brazos. Ay, está bien, ya menos es proof. No, explotamos. Y entonces Dios me dice: si tú dejas que eso te controle, mi justicia no te va a poder cubrir. Mi justicia no te va a poder abrazar. Y voy a tener que dejarte expuesto a lo que estás viviendo. ¿Ve? Y ahí vamos a lo que yo leí. Me dice entonces: oye, pronto para oír, tardo para hablar, no te enojes porque no te voy a poder cubrir. Y me dice ahora: desecha la inmundicia, desecha la abundancia de malicia. Decisiones, hemos estado hablando de actitudes, hemos estado hablando de carácter. Decisiones. Yo no puedo esperar lo que me corresponde hacer a mí. Yo no puedo esperar que otro lo haga por mí. Y yo necesito, y el escritor ahí es bien franco, ahí no hay atajo alguno, me está diciendo: oye, desecha la inmundicia, desecha la malicia. Y acaba de escuchar lo que el Espíritu te está diciendo con mansedumbre. Amén. Pastor, pero ¿por qué me habla de malicia, de inmundicia? Ay, el pastor está hablando porque ya yo le conté que bochinchero, que chismín, que presentado. Lo está diciendo por mí. Alguien le dijo, alguien le fue con el cuento. ¿Qué está evitando el Señor? No es un mero regaño, por eso le dije: por favor, no se vaya a la conclusión y déjeme desarrollar, porque Dios aquí está enseñando. Pastor, ¿qué está enseñando? Si me acabas de decir esto y esto. Lo que viene ahora: sed hacedores, recíbela con mansedumbre, porque necesitas ser hacedores, no oidores. ¿Por qué? Porque te estás engañando tú mismo. El único que se perjudica es uno. Escuchamos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos la palabra. Algunas nos gustan, algunas nos confrontan, algunas hasta me hacen la muequita y me hacen y allá y hacemos toda nuestra gama de ejercicios musicales. ¿Se acuerdan de Tío Nobel? O sea, hacemos todo eso. Pero a fin de cuentas, ¿quién es el que se engaña? Uno mismo. Después estamos reprendiendo al diablo. Ay, que el diablo no me saca la guanta el cara. No. Y él allá diciéndome, yo creo que él le dice al Señor: yo no fui. Tú lo sabes todo, pero yo no fui. Fue él solito.
Eso es enseñanza. Enseñanza, cosas que necesitamos escuchar. La joven que está dirigiendo también dice, hay que entrar. Ella dijo, hay que conocerle. Llevo tiempo diciéndole que más que una cortina frente a nosotros, que no la vamos a tener siempre, o más que una puerta, la acción. La acción. ¿Dónde se sentó? Ella no entró al lugar santísimo de la antigüedad. Ella entró al templo y se sentó, se arrodilló, no sé, no dio detalle. Y ahí es que está la enseñanza del Señor, conociéndolo. ¿Ves? Conociéndolo, sacando esos momentos. Eso es lo que estamos queriendo que usted haga, porque créame, no hay relación más hermosa que conocer y entender que estamos viviendo, máxime cuando no lo vemos. La semana pasada yo le decía a usted que cuando Juan el Bautista se levanta, Jesucristo aparece en el panorama y dice, de Juan para acá el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, los que sin ver permanecen. Más adelante nos va a decir, bienaventurados los que creen sin ver, porque finalmente lo van a poder ver. Ellos verán a Dios. Respecto a este versículo o estos versículos en Santiago, Jesucristo en los evangelios dijo algo, así que entiendo que Santiago está desarrollando el pensamiento. Jesucristo lo dijo de esta manera en el capítulo 7 del libro de Mateo, no lo tiene que buscar. Dice, una vez que el que escucha y no lo hace, lo voy a comparar como el que construye en la arena. Entonces, me parece que Santiago está diciendo, te estás engañando tú mismo. ¿Por qué? Oiga, qué difícil es caminar en la arena. Qué difícil es movernos en la arena. ¿Ve? Qué difícil es sostenerse en la arena. Entonces, a veces pensamos, porque usa la palabra edificación y decimos, no, él está hablando de un tiempo específico, completo, porque levantar una estructura en la arena o en la piedra no es fácil. No, amado. Cada vez que usted escucha y sencillamente le da la espalda, usted construyó en la arena. Porque cada detalle que Dios se toma a hablarle al ser humano, en sí mismo es un propósito. En sí mismo es una construcción. En sí mismo, ¿quiere la palabra? La digo, es un proceso. ¿Usted ve cómo usted cambia cuando yo le digo la palabra que tanto les gusta? Se entiende mejor que edificación, se entiende mejor que escuelita, se entiende mejor que crisis. Pues dele, vamos, usamos proceso. O sea, cada vez, el escritor me está diciendo, Carlos, cada vez que yo te hablo, y tú no le prestas atención, tú me das la espalda o tú postergas lo que yo te estoy diciendo, sencillamente te paraste en la arena. A veces decimos, oye, pero es que yo no saco los pies del plato. Pues mire, no tiene que ver nada con plato, tiene que ver con arena. Sigues ahí tratando de salir. No sé en qué estado de la nación, pero hay una famosa duna y a veces me salen los registros y busqué información, por eso usted sabe que no hablo de los riles a menos que no confirme, pero no recuerdo en qué estado hay una duna de arena que le gusta a la gente bajar solo para subir. El problema es que si no logras subir te cobran $3,000 por sacarte el equipo de rescate. ¿Por qué? Por lo complicado que es. Entonces lo interesante es que cientos y cientos de personas sencillamente van a la atracción para irse por ir para abajo. El que no sube, pues tienen que llamar y ya usted sabe que le van a facturar. ¿Por qué? Por lo difícil de caminar en la arena. Y el escritor me está diciendo, Carlos, no le des, no ignores la palabra que te estoy dando. Préstale atención, ponlo en práctica. Sea hacedor de la palabra. Ahora bien, habiendo ya tocado Santiago, recordatorio de frases para beneficio. Vivimos en un mundo
Y mire cómo lo voy a parafrasear, busqué una nueva forma a ver si llega al corazón. Adicto a la actividad y al estímulo sensorial. Nosotros vivimos en un tiempo donde aquello de sentarse en un parque pasivo ya no es. Ahora yo tengo que estar corriendo, ahora todo es buscando adrenalina, zip lines, las paredes para climbing, mucha actividad, el río. Antes uno se gozaba con mojarse en la orillita, en el río, los piecitos y estar tranquilo. No, ahora hay que ir al kayak, ahora hay que estar activo, eso de sentarse es perder el tiempo, ¿verdad? Y como hemos dicho antes, las emociones sensoriales que estamos, o el estímulo sensorial que estamos recibiendo es continuo. Luces, música, tecnología, y eso nos está saturando. Entonces, volviendo a la confirmación que recibí, qué interesante, y entonces el pensamiento dice, son pocos los que se toman el tiempo para sentarse tranquilo en mi presencia. Son pocos o somos pocos. Para muchos, el que esta iglesia haya abierto esta mañana a las 7 de la mañana para presentarse en ayuno está obsoleto, fuera de lugar, es aburrido. Eso no es. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que se está enseñando, eso es con lo que estamos siendo bombardeados y eso es lo que entonces practicamos. Queremos la adrenalina, queremos el brinco. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos lugares se sabe eso, porque eso no hay que tapar el cielo con la mano, no hay que buscar con brújula, eso se ve. Bueno, pues entonces, ¿dónde es que yo me voy a sentir mejor? Me voy a sentir mejor, humanamente hablando, donde hay brinco, donde hay salto, donde hay tecnología, donde hay emoción, donde hay un estruendo, donde apenas puedo escuchar a alguien. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo está ofreciendo. Pero vuelvo y repito, qué hermoso cuando personas logran identificar dentro de ese tumulto y sentarse en la presencia del Señor, tranquilamente. Hay veces que me preguntan, pero Dios no me habló. Tranquilo, porque yo no te dije que te va a hablar siempre. Es sentarse en su presencia. Lo demás se encarga Él. Él es perfecto. Él me ama. Entonces yo voy identificando ciertas verdades con las que el enemigo me va a atacar. El enemigo me va a decir, Carlos, es que Él no te ama, por eso no te habla. No, ya yo sé que Él me ama. Que su silencio es otra cosa. Él siempre habla, él no siempre habla, él siempre habla. La palabra siempre nos enseñan y nada, esas dos no la usemos entre nosotros. No diga, porque cuando está la discusión en el matrimonio, déjeme irme a una tangente, es que tú siempre haces lo mismo. No, use esa palabra porque te calienta. Si el esposo se lo dice a la esposa, se va a calentar de gratis. No la use. Pero esos dos términos en el Señor son verdaderos. Dios siempre habla. Siempre. El problema es que yo voy a tener que reconocer que, ¿cómo me está hablando? Pero si yo me encachorro, ¿sabe lo que es encachorrarse, no? Y me siento y digo, tú me tienes que hablar de esta manera. Y aunque yo esté trancado aquí, alguien va a tener que entrar por esa puerta. Y tiene que ser extranjero y tiene que decirme esta frase para yo saber que eres tú. ¿Sabes qué? Dios es capaz de sorprenderte. El problema es que después te tengo que recoger y llevarte a la tumba porque te moriste fui. Pero más importante resulta el yo enseñarte y decirte, no le quieras decir a Dios lo que en su soberanía Él sabe que te conviene. ¿Ve? Pero siéntate en su presencia. ¿Qué? Esta mañana también nos sorprendieron con un mensaje, con una exhortación, con algo, mire, riquísimo, que son las cosas que a mí me llenan. Y mire, lo tengo que decir.
Porque a veces usted piensa que usted está, no, es que yo necesito el mood, necesito tener el deseo de sentarme en la presencia del Señor, pero hoy yo estoy medio encachorradito y no quiero. Pues mire, esta mañana nos dijeron que en medio de una crisis, con un coraje y una frustración por otro empleado, una joven se queda en su casa y cuando se queda en su casa, yo no sé qué voz estaba escuchando, era buena. Y lo que empezó quizás como enojo, terminó en bendición, en presencia. ¿Por qué? Porque lo importante fue, me quedé solita en casa, sentada en la silla del comedor. ¿Sabe lo que es? Ella me estaba diciendo a mí, pasé al otro lado. ¿En dónde? ¿Fuiste al templo? No, en el comedor de mi casa. ¿Ve? Seguiré empeñado en decirle a una iglesia, entra por la puerta, cruza la cortina, pasa al otro lado, conócelo. Lo seguiré diciendo, pues no tengo nada más que ofrecer, porque yo a usted no le puedo resolver sus problemas. Yo a usted no lo voy a manipular. Yo quiero que lleguemos a donde Dios quiere llevarnos. Pero busco la manera de decirte entonces, ¿cómo? ¿Qué pastores que todavía no comprendo la imagen? Perfecto. Recibí otra instrucción. Vamos a ver si esta da. Cruzar al otro lado. Entrar por la puerta. Cruzar la cortina. Conocerlo. Usted pudiera entonces definirlo alineándose con la palabra. Anoche hubo un joven que me dice, quiero conocer a Dios, necesito orar. Su pastor se convirtió o se apartó, yo creo, fue que se apartó, su pastor, este que está aquí. Porque yo le dije, me dijo, para conocer a Dios tengo que orar. Y yo le dije, no. Pero, no. Porque ¿qué tú vas a orar si tú mismo dices que no lo conoces? ¿Qué tal si te comprometes en algo? ¿En qué? Lee los evangelios, lee los salmos, pide un libro, búscate un libro que hable de la salvación y poco a poco comenzarás a hablar con Dios. ¿Qué le envíe? Alíñate con la palabra. Entrar al otro lado, cruzar la puerta es alinearse con la palabra. Es poner en práctica lo que estás diciendo, que cuando no lo haces pasa lo que entonces empezamos a leer en Primera de Santiago, que te engañas tú mismo, porque quieres que Dios haga, pero tú no haces tu parte. Alinearte con la palabra, porque el Espíritu viene y te dice, mira, saca tiempo para mí. Yo para la iglesia temprano, toda la semana temprano, yo ayunar, no, yo llego a las 10, la hora del culto es a las 10. ¿Tú entiendes eso, Sandra? La hora del culto es a las 10. Y Sandra al otro lado se rasca la cabeza y dice, pero es que yo te escuché en el altar diciendo que necesitas conocer a Dios porque tienes un problema. O te alineas o no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más estoy diciendo? Estoy diciendo Mateo capítulo 7. ¿Qué estoy diciendo si no me alineo a la palabra? Si no te alineas, estás construyendo en arena. Cuando corría, en los años de juventud que yo corría, habían dos lugares que cuando a mí me decían que me iban a llevar al entrenamiento, a nosotros nos daba desde dolores de cabeza, dolores de estómago y inmunciones, todas las demás consecuencias que puedan darse. El entrenador nos miraba y nos decía, se montan en la guagua ahora mismo antes que no quieran que yo los reporte porque ustedes están mintiéndome. Y uno con el dolor y uno hasta con fiebre le daba a uno. ¿Por qué? Porque me iba a llevar a una colina que hay en Cupey, en Caimito, y cuando uno veía aquella cosa para allá abajo en Brea, a uno le daba de todo. El otro lugar era la playa. El día que él se le ocurría decir, hoy vamos para playa para fortalecer las batatas. Eso tiene un nombre correcto, pero en Puerto Rico le dicen batata.
¿Cómo es que le llaman a eso? ¿Ah? Pantorrilla. Gracias. Es que escuché que alguien lo dijo bajito y dije, pues déjame decirlo en público para yo aprender también. Pantorrillas. Ese día a mí me daba la canilla, a mí me daba de todo, la pantorrilla, todas las parrilladas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque usted hacía el mismo ejercicio y no avanzaba. Y el problema es que el entrenador quería que avanzara. Había que avanzar. Alineándose a la palabra. Aquí hay gente que necesita comprender eso. Ahora, mire el otro pensamiento y desarrollamos ya. Estamos ahí en la introducción ya en la cara. ¿Eh? Nos preguntamos a veces, y la pastora mencionó, hay muchos casos con la tiroides, hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está en unas situaciones o escenarios de economía, con los hijos. Hay situaciones. Cualquiera pudiera decir, Dios se fue de esta iglesia, vámonos, porque por eso hay enfermedad. No. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios está haciendo es tan hermoso. Por eso los pequeños testimonios que te da de vez en cuando. Y sencillamente la palabra dice algo que usted no me puede ignorar. Se lo voy a decir en español básico. Al que más se le da, más se le exige. Y a pesar de que el que se engaña es uno mismo, el que se perjudica es uno mismo, el amor de Dios es tan grande que está diciendo, te estoy llamando, y esta es la intro de la semana que viene. ¿Cómo es que le llaman a eso cuando usted dice algo de la película? ¿Un qué? El anticipo, pero ¿cómo es que le dicen el adelanto en preview, pero dicen algo cuando usted no quiere que nadie le entere de la película? Esa era la que quería, que sonaba mejor. Pues todo eso junto. La semana pasada cogieron el calladito, pues yo lo vi, tranquilo, yo estaba en Ponce así cumpliendo mi responsabilidad, pero yo lo vi. Y te decían, con el callado te van a empujar para que entres a la presencia. Pero el spoiler ahora. ¿Con qué cuerdas quieren que te traigan? ¿Con las cuerdas de amor o con las cuerdas de un látigo? Vamos al mensaje. Peleé con el Señor porque así me lo dieron. Dios nos ama. Él va a insistir en que tú entres. Carlos Santiago lo tuvo que vivir en 2 ocasiones corridas. Pierna 1, no entendí. Pierna 2, me rendí. Porque lo único que podía estar era sentado. Aquí o en casa, sentado. Haciendo nada, pero haciendo mucho. Porque en esos escenarios es que Dios se revela. La tendencia suya y mía, oiga bien, es que cuando estamos en la crisis, utilizamos las herramientas que conocemos. ¿Cuáles? El trabajo. Se quedas en el trabajo. ¿Por qué? Porque no quieres pensar en el problema. Habías lavado la ropa, la vuelves y la lavas. Habías pasado el mapa, vuelves y lo pasas. Limpiaste los muebles, vuelves y los limpias. Habías pegado manguera, ahora pegas más manguera. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo, pero lo estás haciendo con las fuerzas que no son. Porque Dios lo que te está diciendo, siéntate en mi presencia. Acércate, conóceme. Cruza al otro lado. Pasa la puerta. Siéntate conmigo. Cenemos juntos. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros seguimos queriendo resolver, queriendo hacer, que no, esto, aquello. Y no nos estamos percatando. Entonces, dije, hay mucha necesidad,
Pero la necesidad lo que está provocando es que algunos de nosotros que con las cuerdas de amor no estamos viniendo, pues entonces con la cuerda de un látigo de enfermedad, con la cuerda de un látigo de un documento, de un resultado de laboratorio, con las cuerdas del látigo de tal o cual crisis, tengamos que terminar donde en un principio fuimos invitados por amor. Ay, ay, ay. Entrar a la presencia, dije la semana pasada, es fiesta. Hay fiesta cuando entras. Hay fiesta. Entonces, alinearte con la palabra provoca felicidad, contentamiento, alegría, celebración, victoria. ¿Cómo más se lo digo? No es pérdida de tiempo. No es derrota. Sentarse, adentrarse, conocerlo, trae celebración. Y la semana pasada lo estuvimos diciendo. Entrar en la presencia es tan importante. Y si recuerda cuando estuvimos hablando de eso, ¿quién es la puerta? Cristo mismo. Ahora, me mandaron a preguntar esto. O a compartir esto también. Él es la puerta. Él es la puerta. Filipenses dice, y que Pablo estaba tan preocupado en el asunto que lo enseña. Mire, tenemos que alinearnos. Ahora parafraseo ya mis palabras. Tenemos que alinearnos porque Él viene ¿a qué? Él viene a buscarse a sí mismo, según Juan 14, versículo 3. Entonces Pablo, por tal razón, dice en Filipenses, yo necesito ser hallado en Él. Yo necesito entrar, aunque salga de nuevo a comer pasto. ¿Por qué? Porque yo necesito ser hallado en Él. Ser hallado en Él no es un lugar, es una postura. Es conducta, es carácter, de que no importa dónde yo esté parado, con ese Señor yo me encuentro. Y ese es el Señor que designa mis caminos, dirige mis pasos, me enseña todas las cosas. Entrar al otro lado de esas cortinas, amado, no es derrota ni pérdida de tiempo. El que se abra una iglesia temprano no es pérdida de tiempo ni es algo old fashion. Son las herramientas que desde un principio se nos entregaron en la mano para que nosotros pudiéramos conocer al Señor. Y algunos de nosotros lo tenemos por conducta. No, para allá yo no voy a nada. A mí no se me ha perdido nada. Pero no te has percatado de lo que estás viviendo. Y le seguimos incluso echando la culpa a todo el mundo que nos rodea. No todo el mundo tiene la culpa. Yo soy el que estoy bien. Pero también puede ser que sea muy sabio ya, inteligente y diga, no, el culpable soy yo, es verdad, el problema soy yo. Pero es que no se trata de identificar un problema o quién es el causante del problema. El asunto es identificar que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo está la respuesta, que en Cristo significa edificar sobre la roca. No es en otro lugar. Te estás engañando tú mismo. Más nadie se está engañando. Hay fiesta en el cielo, pero no es la fiesta del rapto. Esa es una inmensa. Hay fiesta en el cielo cada vez que yo entro y me acerco. La satisfacción. Yo no recuerdo si esta mañana lo transmitió porque yo estoy de espaldas. Pero hay personas que me comparten lo que logran entender de la palabra, que es eso, alinearse con ella. Que el rostro está iluminado, está hermoso, está bello, la sonrisa. Me parecería, a veces me pregunto si es lo que vivió Jacob con Esaú. Te estoy viendo y estoy viendo el rostro de Dios en tu cara. Por lo que reflejamos una vez entramos a su presencia.
Yo no hablo de la experiencia de Moisés, que estando los 40 días allá arriba salió y era tanto el resplandecer que se puso un velo. No me llegue a eso. Le estoy hablando de una experiencia donde el conocimiento, donde se desarrolla, donde usted sabe que de otra manera eso no hubiera podido salir de usted. Cuando usted dice cosas que usted mismo dice, yo dije eso. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es verdadero en usted. Y si de las pocas voces que puedan quedar hablando, y no lo soy, porque Dios ahí me va a citar la palabra y me dice, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Pues por lo menos yo debo de seguir siendo una diciéndote, el Espíritu Santo es el que resuelve los problemas. El actuar con una actitud, como decía Santiago, de mansedumbre. Ser manso. Y no permitir que las circunstancias te ganen, teniendo puerta abierta para entrar a la presencia del Señor. Por eso sabe que le he dicho, el termómetro de este lugar, ¿cuál es? El culto de oración. No es el culto de los domingos. Los cultos de los domingos se llenan en la mayoría de todas las iglesias en Puerto Rico. Pero cuando usted busca la esencia, un culto de oración, están vacíos. ¿Por qué? Por lo que dije a un principio. El concierto se llena, el culto de oración se vacía. ¿Por qué? Porque estamos adictos a las actividades, estamos adictos a toda esa tecnología, a todo ese estímulo con que se nos bombardea. La noticia de ayer la vine a ver bien tarde en la noche, pero me quedé en una pieza. Desde la 1 de la mañana había gente parada a las orillas del Puente Dos Hermanos para la actividad que comenzaría a las 9 del famoso Fórmula 1 que pondrían a correr allí. Y yo decía, pero es que llovió toda la noche. O sea, esas personas aguantaron todo ese aguacero, ese frío, esa incomodidad con tal de ver ese automóvil. Qué bueno por el automóvil, qué bueno por el progreso económico. Sabe que no le voy a dar anuncio al personaje. Sin embargo, eso lo que hace es confirmarme lo que le digo. Eso está en nosotros. Quizás no fuimos ahí, pero actuamos igual. Necesitamos estímulo para responder a un llamado. Cuando Dios sencillamente te dice, te di mi salvación, te redimí, te di mi salvación, te di mi espíritu, te di mi palabra. ¿Qué más quiere? Entonces me tengo que alinear a ella. Hay 2 fiestas y ya desarrollando. Hay 2 versículos y yo dije, bueno, pues Señor, vamos a meternos a la fiesta porque la historia del hijo pródigo, que es la que estoy utilizando como base, no me habla sobre lo que ocurrió allá adentro. No me habla del principio que ocurre allá adentro. Y dije, vamos a tocarlo un principio. Acuérdese que a nosotros sí nos dijeron que en la presencia del Señor vamos a tener que entrar con ¿qué? Con arpas y alabanza, ¿verdad? Que es la alabanza delante del Señor y esa unción, ¿verdad? Para que podamos con las oraciones de cada uno de nosotros. Así que no lo necesita buscar tampoco, pero si quiere acompañarme en ese sentido, Lucas capítulo 14 va a ser la primera de las que toque, el versículo 15 en adelante, y le doy el contexto inmediatamente. Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante, habla de una de las historias que estoy diciendo y vamos a ver qué es lo que ocurre en ella. El contexto bíblico me ubica en una casa. Cuando leo el capítulo 14, el versículo 1 me dice que Jesucristo fue invitado a la casa de un gobernante que es fariseo a sentarse a la mesa. Sin embargo, en el capítulo 15 me dicen o me escribe, y yo puedo leer, que alguien que está allí le dice al Señor, dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Es un comentario que adula. Wow, dichoso. Pero más que adula, es un comentario que habla de incredulidad. Algo muy lejano. Dichoso el que pueda comer un pan en el cielo. Recuerde que, repito, están sentados a la mesa, están rodeados de fariseos, de gente de alta alcurnia, y Jesucristo está en medio de ellos.
Jesucristo, ni corto ni perezoso, sabio al fin, perfecto al fin, se dispara una de tantas parábolas. Cuando usted sigue leyendo el texto en Lucas 14, ya el versículo 16 en adelante, dice que un hombre rico organiza un banquete e invita a mucha gente. Cuando usted lee esto, usted pudiera comenzar a decir, yo no digo ninguna de estas excusas, porque lo que prosigue son excusas. Sin embargo, me gustaría que usted ampliara su cabecita y en vez de circunscribirse literalmente lo que dice ahí, se ubique en el contexto de la historia para que se dé cuenta, como yo me tuve que dar cuenta, que nosotros ponemos excusas. El hombre rico organiza el banquete e invita a mucha gente y cuando llegó la hora de la fiesta, pastor, pero es que hay una fiesta. La fiesta la formas tú cuando te alineas a la palabra y entras a su presencia. ¿Me expliqué eso? ¿Lo dije bien? ¿Me expliqué? O sea, no es una fiesta, son muchas fiestas y esa se da cada vez que yo entro y me alineo a su palabra. Hay gozo en el Señor, porque me dije, Carlos entró. Hay gozo porque entré. Que hay momentos en que entré minutos, sí. Pero van a haber cosas que van a requerir más tiempo. Y Dios se va a encargar de enseñarme esa dinámica. No, Carlos, hoy con 5 minutos no te voy a enseñar. La vez pasada pude, pero ahora yo necesito más. Y entonces yo como nene chiquito no voy a ser prisoso en que enojarme. Pero mira, quiere que yo, no sabe que yo tengo cosas que hacer. Y puede que guarde silencio. Puede que me diga espera, puede que me diga que no. Pero ¿qué va a pasar? La próxima vez que entre, en vez de 5, quizás le doy 15. O puede que llegue a la media hora. Y a fin de cuentas, Él cumple su propósito en mi cual estar delante de Él. Lo que para el mundo es perder el tiempo, para Dios y nosotros, los creyentes, es riqueza. 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 ¿Ok? ¿Cuáles fueron las excusas a la hora de la fiesta? El primero dijo que acababa de comprar un terreno y necesitaba ir a verlo. Compró sin verlo. Sí, Pepe. ¿Quién hace eso? Nadie. Ale, te vendo un terreno, págamelo. Y tú, sí, pastor, yo creo en ti por tu carita linda. Cuando va, te vendí una jarda por allá, una peña pero mira lo que me hizo el pastor. Bueno, pero es que compraste algo sin verlo. Entonces él compró algo sin verlo. Mire, nosotros tenemos que, la joven que habló en las 8 está diciendo que ella tenía crisis con supervisores y con su nuevo trabajo. Y la invitación a ella fue, ora por eso, pero no te quite. Entonces, ¿sabe lo que el Espíritu me estaba ministrando sin yo saber eso? Que se iba a decir esta mañana. No que no fuese esa, sino que no sabía lo que yo iba a decir. Hay personas que Dios mismo le está diciendo lo que le dijo en Egipto a Israel. Yo conozco tus extractores, yo conozco el problema. Pero la situación está de esta manera. Mientras tú no te pares firme en mi presencia, yo no podré darte la victoria sobre eso. Entonces, pastor, ¿qué me estás diciendo? Mira, cada vez que te pesa el trabajo o algo en tu casa o X cosa, cada vez que te queda, tú le estás diciendo a la crisis que estás enfrentando que tiene más permiso. Entonces, no es hasta que tú digas, ¿sabes qué? Me duele hasta el pelo. Entiéndase literal. No tengo. Pero me duele hasta el pelo. Pero yo me voy a levantar y yo voy a llegar a la casa del Señor.
¿Sabe qué se va a decir en el cielo? En el cielo va a haber fiesta y se va a dar una orden. Le van a decir a los extractores de esta persona que hasta hoy fue. Porque le doy la victoria sobre lo que ella pensaba o él pensaba que lo había derrotado. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Construir en la arena, darle pichón, ignorar. Ay, no, yo para la iglesia no voy hoy. A mí me duele. Anoche habían 2 o 3 allí les dolía pues los matres, el cansancio. Los levantaron temprano. No todos son morning person. Así que en un momento dado venían y se acercaban y me decían, me duele aquí, me duele allá. Y sí, tengo que ser responsable y fuera de una Tylenol no me gusta, ¿verdad? Dar alguna otra directriz. Pero yo les decía, vamos a cantar y adorar a Dios. Vamos. Y allá Zuli pues comenzó a organizar la actividad y hay testigos porque 2 o 3 líderes se acercaron a ese culto de la noche. Y fue algo hermoso. Después yo me reía solo de camino porque decía, bueno, yo vi a aquel que le dolía disque la espalda, pero lo vi que como un trompito, a aquel le dolía la cabeza, pero lo vi adorando y alabando, y aquel decía que le dolía la cadera, pero de cadera yo no vi nada. ¿Por qué? Porque aprendemos, como yo tuve que aprender en atletismo, que mi cuerpo se defendía con tal de no subir aquella cuesta. Pero yo tengo que entrenar que el entrenador lo que quería enseñarme era que la cuesta no me gobierna. Que yo mandaba la cuesta. Eso es en atletismo. Aquí en el Señor Dios me quiere mostrar. ¿Sabes qué? Contra ese jefe, contra ese trabajo que no te gusta, yo te quiero demostrar que mi poder es más que suficiente. Pero no puedes ceder. Ay, ay, ay. Esa es la primera excusa. La segunda dice, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Imagínense que hayan sido 5 bueyes de esos ya viejos, que ni para carne sirven. Pero ese también está diciendo, voy a verlos ahora. Caramba, voy a probar. No. El tercero, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y esa le tengo noticia. Porque la misma Biblia dice que si te casas tenías una sabática para disfrutarlo. Y tú te tienes que preguntar, espérate, si tú mismo das permiso por eso, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto que Dios está queriendo manifestar? Me está diciendo, Carlos, hay cosas que vas a encontrar en la Biblia que te servirán de excusa. Pero no permitas que ninguna de ellas tome el lugar de mi presencia en tu vida. O sea, el hecho de que la Biblia te dé permiso para una sabática respecto a tu boda, no te da excusa para ausentarte de lo que pueda significar entrar a su presencia. Y no hablo de un culto. Hablo de, como dijeron en el devocional, de conocerlo. Hablo de pasar, como ella dijo, en la sala, en el comedor, donde sea que yo esté, en el auto. O sea, Dios está esperando que le demos a esa gran fiesta y privilegio que significa entrar a su presencia la importancia que merece, que se la demos. Y por favor, si alguien dice, pero es que yo la leo y no entienda, el primero que leía y no entendía era yo. Pero cada vez que yo escuchaba a alguien, yo le decía al Señor, yo no estoy entendiendo lo que Él está entendiendo, pero yo quiero lo que Él tiene que lo hace entender. Me expliqué el trabalengua, ¿verdad? Yo quiero eso. Y yo les he dicho que la primera a la que yo quería copiar era mi esposa. Porque yo la escuchaba y, ay, a rayo, ¿y de dónde sacó eso ella? Yo quiero eso.
Y para que no dudara, le dije, la quiero a ella y quiero lo que ella tiene. Para que regrese conmigo y me perdone, ¿verdad? Las excusas, dice la Escritura, no lo digo yo, provocaron una reacción. El anfitrión se enojó mucho al ver que los invitados originales no vendrían. A Dios no le gustan las excusas. Y yo anoté algo que se me dio a última hora por aquí. Estamos bajo la gracia. No cabe duda. Carlos Santiago nos va a decir que usted se pierde porque usted deja que sus circunstancias lo dominen. Yo no voy a decir eso. Yo tampoco le voy a demandar o exigir que usted esté en la casa. Yo enseño. La gracia va a ser efectiva. Va a haber una conciencia en nosotros sobre ella cuando te alineas a la palabra. Pero no esperes el mismo resultado cuando le das la espalda a la palabra. Seguirás bajo la gracia, pero de las consecuencias no te libras. Lo saco yo, ¿verdad? Está bien. Amén. Yo lo saco, no hay problema, yo lo saco. Fue tanta la incomodidad, y ahora creo que debe de entender que se refiere a Dios, se refiere a Israel, porque dice que los invitados fueron desechados y le ordenó a sus siervos que fueran a las calles, a los callejones de las ciudades a invitar pobres, lisiados, a los ciegos y a los cojos. Invítame a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a la fiesta está invitado todo el mundo. Aquí no hay nadie que no esté exento. Aún si no has aceptado al Señor como tu Salvador. Esa va a ser la primera fiesta, aceptarlo. La Biblia lo dice literal. Cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. Hay fiesta y Dios quiere que la disfrutemos. Invitó a todas esas personas. ¿Quiénes describe el escritor? Los que la religión rechaza. Mire, está en casa de un fariseo y él está diciendo, los que invitó no quisieron, pusieron excusa, y a los que ustedes no dejan entrar a la sinagoga, a eso invitó a la fiesta. Y entre eso estamos nosotros, los gentiles. ¿Ve? Lo otro que se menciona es interesante porque dice, él entra a la habitación y ve que falta gente y dice, pero ven acá. Y el siervo le dice, bueno, yo hice lo que me mandaste a hacer. Yo quiero, pues sal afuera. ¿Y qué es lo que dice ahora? Ve por los caminos y por los cercados y oblígales a entrar. Por eso te sentaste lejos. Yo lo vi. Por eso te sentaste. Eso te lo reveló el Espíritu. Bien. Para los que no sepan, en la semana pasada el Espíritu hablaba y lo utilizó a él, le jalaron por el cuello para que entrara a la presencia. Así que, ya dicho, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Lo voy a decir así. La enfermedad o el diagnóstico que estás enfrentando no es para muerte. Así. Lo que estás enfrentando es para que te acerques, para que te alinees con la palabra. Porque lo que se nos ha puesto en la mano hay que valorarlo y no se puede seguir ignorando. Usted no puede caminar en la calle como un neófito,
como alguien que vive del humanismo y de las ciencias humanas. No, usted tiene que conducirse como alguien que posee, que carga con el Espíritu Santo, que le enseña todas las cosas a la altura de lo que somos. Y no estamos exentos de fallar. No estoy hablando de esa perfección. Estoy hablando de altura, de carácter, de temple, de madurez, de convicción. De que cuando me vengan a tentar yo tenga la capacidad de rechazarlo. Que cuando tenga que enfrentar una crisis que me dice quédate en casa, yo tenga la capacidad de decirme tengo deseos de quedarme en casa, pero ahora es que más rápido me voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque algo Dios tiene para mí. Ah, yo no lo sentí hoy, sí, no lo tenías necesidad de sentir, pero te tengo noticias. ¿Sabes lo que recibiste? La victoria sobre lo que en tu casa te quería dejar sentado. Al haber más espacio, dice, ve por los caminos, oblígalos a entrar. El mensaje final nos dice, ninguno de aquellos primeros invitados probará de mi banquete. Hablando de la nación de Israel, de ese momento, hoy sabemos y entendemos que lo que Dios estaba diciendo fue los de aquella época, pero todo aquel que aún de su pueblo conoce a Jesucristo como su Salvador, disfrutará en las bodas del Cordero, y habrá un momento donde Dios se le revele al Israel que queden sobre la faz de la tierra y le diga, el que ustedes crucificaron, mírenlo aquí reinando. ¿Ve? Por eso es tema de otro día. Este es Lucas, mire Mateo. Estamos ahí, ay bendito, ya estamos bien. Recuérdese, banquete representa el reino, anfitrión representa a Dios, Israel, nosotros el pueblo, oblígales a entrar, perfecto. Mateo, cuando usted Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, hay ciertas diferencias que marcan algo poderosísimo, poderosísimo. Lo primero que dice en esta ocasión, en el contexto, es que quien es el protagonista, el anfitrión, es rey. Y es interesante porque el lugar donde se desarrolla el contar esta historia es en el templo. Para mí fue espectacular el comprender esa verdad. Mire, déjeme volver a este principio. Dice que en casa de un fariseo ponen un anfitrión, que los principales o los primeros invitados lo rechazan y le obligan a entrar a aquellos que la doctrina del mismo anfitrión rechaza. ¿Qué hizo Dios? Le está diciendo a fariseo, te estoy rompiendo en pedacitos. Qué interesante cuando Dios nos rompe nuestras ideas, cuando nos destroza los argumentos. Cuando tú y yo pensábamos que las cosas son de una manera y de repente Dios te dice, ¿tú crees que es así? Te voy a explicar, siéntate conmigo. Y te hace trrr, y tú dices, yo no había visto las cosas así. Así que ahora imagínese la mente del anfitrión fariseo en su propia casa, Dios diciéndole que él puede ser que escoja a los invitados, pero el Dios del cielo no hace acepción de personas. El anfitrión va a decir, caramba, entonces al Dios que yo le sirvo, que pienso que es así de selectivo, tú me estás diciendo que Él no va a hacer acepción de personas. Sí, eso mismo te estoy diciendo. Ahora, en este caso, está en el templo. Está en el templo. Templo simboliza el lugar donde reside, ¿quién? El yo soy. Yahweh. ¿Ah? El Rey de reyes y Señor de señores. Lo están oyendo todos los que están ahí. Jesús empieza a hablar y dice, había un rey. Le van a prestar atención. Había un rey, existió un rey, hay un rey, ¿verdad? Así que, en este caso, repito, hay un rey,
Y este rey se enoja. ¿Por qué? Por lo mismo anterior. Dice, quiero hacer una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Las bodas del hijo. Los primeros invitados no quisieron llegar. ¿Quiénes son los primeros invitados? El Israel de ese tiempo. Cumplimiento, año 70 de nuestra era, Israel y el templo fueron destruidos. Jerusalén y el templo fueron destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque ¿cuál es la acción del rey enojado por el rechazo a las bodas de su hijo de los invitados? ¿Cuál es? Mandó a su ejército a que destruyeran y quemaran la ciudad. O sea, el rey está llamado a proteger. Está llamado a hacer la carta, que usted sabe que en la antigüedad, época medieval, está el castillo del rey, desde ese clan, y se crea el pueblo a su alrededor, y lo que dice el rey es la época feudal, es la monarquía. Hay una boda de mi hijo, yo invito al pueblo, y el pueblo le dio la espalda, ¿y qué hizo? Lo quemó y lo destruyó. Sigo repitiendo lo difícil de servir a Dios con excusas. No tal cárcel que conste que Carlos Santiago dice que estamos bajo la gracia, Dios no va a mandar fuego que nos va a consumir. No lo va a hacer. Se da el mismo escenario de invitar a todos los demás. Me parecería que los que vivían en los alrededores, que no estuvieron directamente en el pueblo, que quizás deambulaban por las calles, los cojos, los enfermos, los que pudieron, que el ejército no destruyó, los invitaron a la casa, a las bodas. Ahora, es interesante porque el rey se pasea por las bodas y encontró uno que había entrado, pero no tenía ropa de boda. Los que invitaron, que quizás no tenían, dentro de todos los que invitaron ahora, acuérdense, los pobres, los marginados, los endeudados, los cojos, los ciegos, los mancos, no sé, toda esa gente. Dentro de ese grupo había uno que no estaba vestido de boda. Tiene que ponerte a pensar. Esto es más que una chaqueta, esto es más que una ropa. Esto me lleva inmediatamente a pensar cómo Pablo entonces desarrolla, me parece que textos como este, y se pasaba diciéndonos que es hora de vestirnos con el nuevo hombre, que es hora de vestirnos con el vestido nuevo, que es hora de cambiarnos. Me parece que el escritor me está diciendo, Carlos, no es solamente que yo te invite, es que te tienes que preparar para entrar a la boda. Entonces, si me permite llevarlo al tiempo que hoy estamos viviendo, a un evangelio sin cruz y sin arrepentimiento, con solamente aceptar una invitación, me preocupa que hayan muchos entrando a las bodas o queriendo o pretendiendo entrar a las bodas sin estar vestido de ellas. No basta con aceptar solo la invitación. Se trata de vivir los principios. Pastor, ¿qué principios? Tranquilo, no hay mucho que desarrollar. ¿Cuáles principios? La humillación, lo que pueda hacer el arrepentimiento. Puedo quedarme ahí. Humillación y arrepentimiento. Dos condiciones muy importantes para poder entrar a la boda. Pastor, ¿dónde ves eso? ¿Quién te confirma eso?
Mefiboset me lo confirma. Tenía derecho de estar, pero su condición en ese momento le dejaba saber que lo que estaban teniendo con él era misericordia. El hecho de que podamos llegar al cielo no es razón para enaltecernos y de exigir y demandar. No, 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 no. No que tú me tienes que dar. No, 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 no. La actitud para poder entrar y aceptar esa invitación es que humildad, arrepentimiento, sencillez. Entonces puedo identificar la ropa de ese hombre. El rey lo que le está diciendo, mira, déjeme usar una mía como una mía. Mira, cabezón. En un principio tú no tenías derecho a estar aquí. ¿Por qué ahora crees que te lo mereces todo? ¿Ves? Si importante es poner a un lado las excusas, importante es mantener la actitud correcta ante el Señor. Pastor, todavía no lo entiendo. Bueno, si usted va al final de esa historia, ¿qué es lo que dice? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Llevo semanas invitándote a cruzar al otro lado. Semanas. Si alguien no los ha escuchado, le invito pues, a que los escuche poco a poco en la página de la iglesia, allá en YouTube. Necesito que lo medite. Le invito a que lo medite. Y que entienda lo importante que es entrar a esa fiesta. Espero en esta mañana que usted logre identificar que usted, como todos los que están allá afuera, que no estamos exentos de esas condiciones, usted es de los que decide, como aquellos, dejarse llevar por todas las actividades y emociones que se dan en nuestro diario vivir. Que usted sea capaz de reconocer que, a diferencia de quizás generaciones antiguas, el estar en la presencia del Señor sentado haciendo nada, que llamamos de esa manera, lo cual no es cierto, pero lo voy a utilizar de punta de lanza, pues mire, el estar de esa manera es beneficioso, bendice más que lo que nos puede estar restando. Que las invitaciones de Dios no se pueden tomar a la ligera. Que a Dios no se le puede ignorar o dar sencillamente excusas. Necesitamos comprender que Dios lo que desea es que seamos más que vencedores, que comencemos a disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra antes de llegar a ese lugar celestial. Que entendamos que no es sencillamente decir yo soy cristiano y ya, sino hay que alinearnos con esa palabra para que podamos vivir con las ropas que nos corresponden en la boda. Entiéndase, arrepentimiento y humillación. Necesitamos hacer eso. Necesitamos tomar cartas en esto. Tomar en serio el evangelio. Y no querer. Yo a veces los escucho cuando conversan y Dios lo que me hace, mire, este lugar se ha vuelto hasta para mi cabeza como un juego de Lego. Sigo viendo la cortina y de este lado, el lugar donde está Dios esperándome está allá. Así, aquí la cortina y aquí es que es donde yo veo los diagnósticos de enfermedad. Aquí de este lado es que yo veo el desánimo. De este lado es que yo veo tu coraje. De este lado es que yo veo tu crisis. Ahora, entiéndase bien, pues no estoy señalando a nadie, ni de ninguna manera quiero faltarle. Pastor, pero estás diciendo que me ves en crisis. Bueno, lo que estoy viendo es que la crisis te gobierna. Lo que estoy viendo es que la enfermedad te ganó. Lo que estoy viendo es que el problema te tiene sentado. Y la invitación que Dios te está haciendo, diciendo, mira, pasa, cruza, alíñate con mi palabra. La palabra es el buen pasto y vuelve y sal. La diferencia va a ser que cuando entraste y te alineaste y comiste el buen pasto y te sentiste fortalecido con poder en el hombre interior, cuando salgas,
Te va a venir a visitar aquello que dejaste atrás, pero ya no será igual. Ya no tendrá dominio sobre ti. Ya no te hará esclavo. Ya no te va a poder sentar. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a expresar, no, ahora yo sé que en Cristo soy más que vencedor. Entonces, habemos algunos que queremos, mire, conozco, porque les he ministrado. Conozco personas que vienen y me dicen, no, ustedes predican, los cristianos predican mal ejemplos sobre la sexualidad, porque Dios no es tan severo con la sexualidad, porque tal y cual cosa se puede hacer en la sexualidad y eso no es pecado. Y a mí me da tristeza porque escucho al Espíritu Santo decirme, es triste cuando quieren alinearse y llamarle bueno a lo malo, por no entrar a mi presencia a tomar dominio de eso. O sea, a veces es preferible legalizar en medio del evangelio o permitirse en medio del evangelio ciertas conductas por eso lo hecho de no entrar. Y preferimos tomarnos una píldora, un calmante. Usted conoce varias para calmar nuestro sentido de culpa, nuestro sentido de derrota, nuestra vergüenza. Mientras nos seguimos sentando en la silla, escuchando sermones tras sermones, siendo oidores, pero no hacedores. Comenzamos agosto. Ya la semana que viene nuestros niños van para la escuela. Volvemos a la rutina, volvemos a los afanes. Y Carlos Santiago seguirá parándose en este lugar con todo el amor que le tiene, con todo el respeto que le pueda tener a usted, para decirle, entra. La primera vez no vas a entender, pero yo te aseguro que hay un Dios que te hará entender el camino por el cual debes andar. Y hoy lo que he pretendido es que comprendas la magnitud de la fiesta. Tan importante para Dios. Cada vez que logramos entrar, quiere decir que en tu casa, en aquel de comedor, lo que hubo fue fiesta contigo. Quiere decir que a las 8:30 de la mañana, cuando no había nadie en este lugar, había fiesta contigo. Y con cada uno de ustedes, que quizás no todos me lo comparten, pero los que los están viviendo, están celebrando fiesta. Levanten sus rostros, erguíos vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y uno que entra y la disfruta, va a sabe que Dios es real. Y que hay un día señalado para el rapto. Hoy especulamos, hoy disparamos de la baqueta. Dios viene mañana, que si los terremotos, que si el juicio, que si por los conciertos, juicio, esto, aquello. No siga tirando tiros al aire de este lado. No siga creyendo profecías de este lado. Métase. Coma el pasto. Alíñese. Y cuando salga, yo le aseguro que el Espíritu le dará testimonio de usted de todas las cosas. Porque así lo dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo que habita en vosotros dará testimonio de mí en vosotros. Porque el Espíritu Santo no dirá cualquier cosa, sino las cosas que escucha del Padre y de mí en el cielo. Mayor privilegio que ese no existe. La gente deseosa de escuchar y con el respeto que merecen los seres humanos, las encíclicas de un hombre en Roma. La gente quiere escuchar lo que un personaje allá en el Himalaya escribe. La gente quiere oír las disertaciones de un multimillonario que en los Estados Unidos da una conferencia al año. La gente quiere escuchar a los grandes pensadores. Y aun cuando eso ha escaseado, todavía existe ese deseo. Yo quiero que en usted despierte un deseo. Hay un Rey de Reyes que nos invita a una fiesta para que escuchemos lo que Él ya dijo y nos tiene que seguir enseñando de lo que ella dijo. Porque hay de aquel que le añada a la palabra algo más. Esa es la invitación que le hago en esta mañana. Acepte lo que Dios quiere hacer con usted. Acepte la invitación.
comience a dar pasitos en esa dirección. Comience. Vuelve a sacarme, por favor, vuelva a sacarme el devocional que puso en otro sitio para no sentirse culpable de no leerlo. Vuelva a ponerlo quizás en el automóvil, vuelva a poner la Biblia pequeña que tenía allí cerquita de usted para que cada mañana usted comience de nuevo. Recupere el tiempo que ha perdido. Recupere, vuelva sobre lo mismo. Vuelva sobre lo mismo. Vuelva y entienda, usted no está perdiendo el tiempo, usted no me está complaciendo a mí, yo no quiero que usted me complazca a mí, yo quiero que usted disfrute de una de las mayores fiestas que puede existir sobre la faz de la tierra. Mejor que cualquier concierto. Por ahí ya vienen 2 bandas cristianas y está la gente especulando de los boletos, la gente está velando para hacer fila. Perfecto, el que quiere ir a conciertos, vaya a todos los conciertos que quiera, perfecto. Pero ese concierto, si no estás alineado con la palabra, podrás ir a miles de conciertos, pero no te vistas que no vas, porque se quedó en una mera emoción. Miles de personas aceptan al Señor en estas actividades. Miles. ¿Y sabe lo triste? Que cuando nos las encontramos afuera y le hablamos, no, ya yo acepté al Señor, pero persevera. No, yo no tengo que perseverar, ya yo le sirvo al Señor. Y yo, pero, ¿y cuándo te vas a vestir de boda? Incline su rostro que pasamos a la cena. Déjeme orar por usted, por favor. Si hubiese alguien que desea las oraciones, pues mire, pase un momento, hay tiempo para usted. Si hubiese alguien que desea aceptar al Señor como su Salvador en medio nuestro, también lo puede hacer hoy. No se vaya, celebre la primera de todas las fiestas. ¿Cuál es esa? La salvación, el que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. No hay mayor gozo que uno que se arrepiente delante del Señor. Permítame entonces orar. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Hoy te celebro más que nunca porque quizás si me hubiera quedado yo no escuchaba estos 2 testimonios. Pero me permitiste escucharlos. Son testimonios de la fiesta que ocurre cuando tú te gozas con aquellos que se sientan contigo a comer y tú les das el mejor de los banquetes. Tocaste a la puerta de sus vidas, quizás al principio no entendiste, pero entendieron, pero te abrieron, se sentaron contigo y tú serviste una mesa esplendorosa, majestuosa, hermosa. Y hoy yo he sido enriquecido en mi espíritu por la experiencia que ellos tienen. Y así ha habido otros, Señor. Pero no es pecado pedir más. Yo quiero que más puedan venir al conocimiento. Yo quiero que más puedan conocerte. Espíritu Santo, también reconozco mi limitación humana, pero para ti no hay nada imposible. Y yo sé que muchos de los que están pasando vicisitudes ahora mismo, sencillamente los estás llamando. Te pido que renueves el espíritu de la mente, te pido que hables al corazón, te pido, Señor, que traigas libertad sobre esos escenarios de tanta inseguridad y tanta duda que hay. Te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que si alguien no te conoce, aunque no pase ahora, no pierda la bendición de venir al conocimiento tuyo, de que su nombre sea escrito en el libro de la vida y de que tu espíritu comience a revelarle todas las cosas. Gracias, Señor, gracias. Pasamos a estos símbolos, pasamos a la cena. Bendícelas, bendice a la juventud que entiendo que deben ya estar almorzando. Espero que hayan celebrado, terminado con una fiesta hermosa. Y así, Padre amado, aún a los ausentes, los que están enfermos, los que están en la lista de la pastora. Bendice a la iglesia. Bendice a la iglesia, Padre, más de lo que la estás haciendo. Y sigue tomándonos de la mano, aun cuando usaras el cayado, usaras la vara, para que entremos a esa presencia tuya. Gracias, Señor, por un privilegio inmerecido. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.